aparente salida de Argentina y Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud por, entiendo, profundas diferencias sobre la gestión sanitaria, especialmente por acusar a la organización de hacer el encierro más largo de la historia y la falta de independencia frente a la influencia política de otros estados. He querido conversar a esta hora con Daniel López. Las declaraciones fueron dadas ayer en conjunto, un resumen de la forma de pensar de Javier Milei y el presidente Donald Trump en estas últimas semanas a propósito de la gestión de la OMS. Y he querido conversar con Daniel López Acuña, director de programas de la OPS y exdirector de Acción Sanitaria en situaciones de crisis de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Daniel, buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, mucho gusto. Por favor, igual para nosotros. Bueno, ¿hay algo que sea criticable, cuestionable en cómo fue el manejo de la Organización Mundial de la Salud en la gestión sanitaria durante este tiempo, pandemia, antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia? Bueno, lo primero que uno tiene que ver es que la Organización Mundial de la Salud no es un ente aparte de los países, es la asociación de 194 países miembros para trabajar para una mejor seguridad sanitaria mundial y una mejor salud. Es decir, que los países son copartícipes de las decisiones de la Organización Mundial de la Salud y que no tienen decisiones aisladas o independientes estos organismos. Por eso es tan falaz lo que apuntan como razones para su retiro, que es profundamente ideológico y profundamente atentatorio al multilateralismo, tanto Estados Unidos como Argentina. Y en gran medida, muchas veces lo que se aprecia es que en el caso del presidente Trump, pues lo que ha querido es diluir y distraer la mala gestión que su administración hizo del inicio del proceso de la pandemia en los Estados Unidos. Pero volviendo a la pregunta específica, la propia Organización Mundial de la Salud encomendó a un panel independiente dirigido por un par de personas muy respetables, la ex primera ministra de Nueva Zelanda, la ex presidenta de Sierra Leone, un panel independiente de evaluación de toda la gestión de la pandemia. Y yo creo que la propia Organización Mundial de la Salud trajo esto en mayo del 2021, a un año prácticamente de que hubiera surgido todo el proceso de la pandemia, al seno de la Asamblea Mundial de la Salud, donde está Estados Unidos, donde está Argentina, o donde estaban, vamos a ponerlo así, y esto se debatió para encontrar en dónde podía haber mejoras en la acción. Pero definitivamente no hay una situación en la que podamos decir que ha habido un gran fallo en el manejo de la pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud. El mundo entero necesitaba mejor preparación pandémica. Los países habían bajado la guardia con respecto a sus esfuerzos para prepararse mejor y tener planes de contingencia contra la pandemia. Nos llegó un virus nuevo, desconocido, para el que no había vacuna. Y la única solución que había para evitar cientos de miles de muertes en los primeros meses es la que recomendó la OMS y es la que no le gusta a Milei y la que no le gusta a Trump, que fue el confinamiento para evitar el contagio. Si no hubiésemos hecho eso, estaríamos con un número de muertes de cientos de miles más, país por país, de millones más. Ya la pandemia causó 7 millones de muertes en el mundo a lo largo de estos 5 años. Bueno, pues tendríamos el doble o el triple de muertes si no se hubiesen hecho las medidas que se hicieron. Por eso es tan falaz y al mismo tiempo, pues debo decir, es un golpe tan bajo de parte de Estados Unidos y ahora de Argentina el retirarse de la OMS y el usar como argumento el que no hubo una gestión adecuada de la pandemia. Sí. Ahora, con relación al funcionamiento de la OMS luego de estos retiros, ¿no? Sobre todo de Estados Unidos, ¿cómo Sí, compromete la gestión de otros países que efectivamente pues tienen incidencia o lo que pueda tener la OMS incidencia en esos países de cara a futuras pandemias o decisiones que tienen que ver con la salud de la población mundial? claro. Yo creo que aquí hay dos dimensiones. Por supuesto, la retirada de los Estados Unidos supone un gran golpe financiero
y técnico para la OMS. La aportación técnico-científica de Estados Unidos y la aportación financiera de casi 1.300 millones de dólares en un bienio. Esto va a implicar que la OMS va a tener que recortar sus acciones y su presupuesto entre un 20 y un 30% a consecuencia de esta salida. Financieramente, la salida de Argentina es menos impactante, eso no tiene tanta significación como la de Estados Unidos. Desde un punto de vista político, político y de gobernanza mundial y de mecanismos multilaterales, lo que están haciendo Estados Unidos y ahora Argentina, pues yo diría que un poco como imitamonos, como peón de las acciones del presidente Trump, nada más. Lo que están haciendo es salirse de los mecanismos multilaterales creados hace 77 años tras la Segunda Guerra Mundial para garantizar una seguridad sanitaria mundial y una gobernanza mundial en salud. Entonces, van a ir por su lado Estados Unidos y Argentina, dos países, y por otro lado 192 países restantes de los 194 que eran miembros de la OMS, para coordinar las acciones. ¿Y esto qué implica? Pues que va a haber una ruptura en términos de coordinación para cualquier emergencia sanitaria del tipo de una pandemia, que no va a haber adhesión al reglamento sanitario internacional o al tratado pandémico que está por concluirse y que pues irán a su aire estos dos países aisladamente y no compartirán ni se beneficiarán de la información y las medidas de mitigación de cualquier pandemia y ciertamente de preparación pandémica, alerta y respuesta. Lo otro es si se compromete, por ejemplo, en este caso que hay un golpe financiero a la distribución de vacunas a nivel mundial. No sé si la OMS de alguna manera participa en que otros países tengan acceso, incluso los que no tienen grandes recursos, para poderse proteger de esa manera no solamente de pandemia, ¿no? De Sino de enfermedades, claro. enfermedades, pues, ¿no? Que Sí. tradicionalmente, pues ya hay muchos casos ha estado erradicada o con menos incidencia por las vacunas. Sí, mire, yo creo que es muy importante subrayar porque a veces la gente no lo conoce y a veces piensa que la OMS solo se ocupa de pandemias. Se Ujú. ocupa de pandemias entre otras cosas. Pero al darle un golpe financiero, técnico y en su operación, pues que suponga un recorte del 20 al 30% de sus acciones, cosa que ya se está reflejando porque ya hay un congelamiento en las nuevas contrataciones, en los viajes, en las actividades de cooperación de la Organización Mundial de la Salud, pues se está dando un golpe a la lucha contra la mortalidad infantil y la mortalidad materna, al trabajo para garantizar la llegada de vacunas y la buena cobertura de vacunación en países particularmente de pocos recursos, Ujú. la lucha contra la malaria, el SIDA, la tuberculosis, la lucha contra enfermedades crónicas, el trabajo en materia de salud mental y salud sexual y reproductiva, el trabajo de acción sanitaria en situaciones de crisis, sea por desastres o sea por conflictos. Es decir, estamos ante un fenómeno en el que se mina la salud mundial, en el que además se atenta contra la función normativa, técnica, científica, de coordinación internacional. Recordemos que la constitución de la OMS en 1948 le otorgó por parte de los países miembros la función de ser la autoridad sanitaria internacional para coordinar los esfuerzos mundiales en materia de salud. Y al salirse de la organización, estos dos países están haciéndose, pues, haciendo caso omiso a la disposición de la Constitución y a la Autoridad Sanitaria Internacional. Es decir, se están autoexcluyendo de los mecanismos de regulación, pero también de coordinación y de acción para mitigar cualquier emergencia sanitaria. Bueno, además entendiendo que Estados Unidos, primero, el carácter global de la pandemia fue precisamente eso, ¿no? Que pasó de un país a otro por por su carácter de la interconexión Así global. es. Entonces, bueno, Estados Unidos, estamos hablando de una población importante que se mueve y que la gente va, ingresa a su territorio al salir de la OMS y no responder a sus señalamientos o direcciones,
bueno, se pone en riesgo también a la población mundial en un caso de pandemia eventual, ¿no? Por supuesto, porque de alguna manera Estados Unidos al hacer esto, y ahora Argentina al limitar a Estados Unidos, Ujú. se aíslan. Y desde un punto de vista epidemiológico y de salud pública, hay que recordar, la pandemia nos lo reveló claramente, que no hay un solo país que pueda ser una isla. Que cuando hay una amenaza sanitaria internacional del tipo de la que tuvimos en la pandemia, pero que podría ser la gripe aviar en poco tiempo, pues los virus no respetan fronteras, los virus no respetan decisiones de estar fuera o no de un organismo. Lo que exigen los virus es una cooperación internacional al máximo para poder contener el avance de emergencias sanitarias que afectan la vida de las personas o la salud de las personas. Ahora, esto, una vez que se anuncia, ¿no? El procedimiento es inmediato, es decir, la no adhesión a las directrices de la OMS tiene un proceso, un protocolo, o la medida pues entra en efecto de forma inmediata. Y en consecuencia, pues la repercusión que pueda tener esto sobre países que también forman parte de la OMS. Bueno, hay una pequeña diferencia entre lo de Estados Unidos y Argentina. En el caso Mm, de Estados Unidos, Trump firmó una orden ejecutiva el primer día que tomó posesión, el día 13 de enero. De acuerdo con lo que estableció el Congreso de los Estados Unidos para su adhesión a la OMS en 1948, hay que permitir un plazo de 12 meses entre que se anuncia la separación o la retirada y la retirada efectiva. Es decir, que durante 12 meses no debería de dejar de fluir el recurso financiero y la cooperación técnica, y que esto se cumpliría en enero del 2026. Pero en enero del 2026 lo que vamos a tener es un país que retira 1.300 millones de dólares de las operaciones de la OMS y que causa una seria sangría y un impacto importante mm. a los programas de la OMS. En el caso de Argentina, es posible que lo pueda hacer mañana, en el sentido de que retira sus cuotas y retira su adhesión. Argentina no ha entendido, incluso ha habido declaraciones equívocas y falaces de parte de las autoridades argentinas diciendo nos vamos de la OMS, pero nos vamos de la Organización Panamericana de la Salud, entonces no vamos a tener problemas. Bueno, se les olvida que la Organización Panamericana de la Salud es la rama Ujú, de las Américas de la Organización Mundial de la Salud. ujú. Tiene una doble naturaleza interamericana y del sistema de Naciones Unidas. Entonces, no es así como así. La OMS y OPS tienen una sede en Argentina, tienen personas, como en otros países de América, tienen personas que trabajan ahí, que están bajo el estatus de personal de la Organización Mundial de la Salud, recibe recursos de cooperación muy valiosos para las medidas de salud pública en Argentina. Entonces, bueno, pues están dando un tiro en el pie simplemente por la demagogia y por el afán de imitar las medidas que tomó Trump, que tienen toda otra agenda. Ya vimos que Trump no solo se ha retirado de la OMS, se está retirando del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, imagínense, le retira el apoyo a la Agencia de Refugiados Palestinos, a UNRWA, y se ha retirado del Acuerdo de París. Entonces, bueno, estamos ante una andanada de una internacional ultraconservadora contra el multilateralismo, en donde la OMS ha sido la primera expresión, pero además es la primera expresión no solo de mecanismos formales, sino de situaciones de cooperación que ponen en entredicho el preservar la adecuada salud mundial y la adecuada seguridad sanitaria mundial. Me queda poco tiempo, pero vamos a centrarnos en los argumentos, que entiendo ambos países son muy similares. Uno es que la OMS no pudo o no actuó a tiempo ante las alertas de lo que pasaba en China. La pregunta es si la OMS tenía esa información, entendiendo el hermetismo del gobierno chino. Y lo otro es, bueno, si efectivamente el encierro fue la estrategia adecuada, ¿no? En eso Sí, se sustenta, pero quiero hablar incluso de antes, es decir, que hayan subestimado a lo potencialmente mortal
que podía ser el virus que ya surgía y habían datos en China antes de que, dicen que años antes o meses antes, que la pandemia se extendiera a nivel global. ¿Qué No, opina yo usted? creo que hay que ser muy preciso, muy exacto en todo esto. Primero, señalar que desde el 2009 en particular, cuando se da un conato de una pandemia por gripe aviar, la Organización Mundial de la Salud viene preconizando entre todos los países la necesidad de mejorar sus capacidades de preparación pandémica. Los países en general, Estados Unidos incluido, Argentina incluida, por supuesto, bajaron la guardia del 2009 al 2020. No es un tema únicamente de la OMS. Los países no se tomaron en serio las amenazas pandémicas y las recomendaciones de la OMS. Si la OMS pudo haber declarado la emergencia sanitaria internacional unos días antes que lo que la declaró, puede ser, pero estamos hablando de una semana o semana y media. Y recordemos que primero hubo hermetismo en la información por parte de China. Segundo, se trataba de un virus no conocido, un virus que se descubría por primera vez, para lo cual no había ni siquiera secuenciación genómica ni una vacuna disponible, que se caminó en tiempo récord con la coordinación internacional para la producción de vacunas que nos permitieran mitigar el impacto mortal que tenía esta pandemia. Entonces, a ver, yo creo que no hay justificación estricta, real, acuciosa, en ese sentido, por parte de los países al argumentar esto. El argumento del confinamiento, bueno, vuelvo a repetir, ante una enfermedad de transmisión respiratoria de alta letalidad, de alta contagiosidad, ante la cual no había vacuna, solo había una manera de actuar, que era evitando contagio. Y este contagio se evitaba con el uso masivo de mascarillas, que tardamos en entender que deberíamos de hacerlo todos, globalmente en la comunidad internacional, incluida la OMS, y que se tenía que evitar con un confinamiento, evitando el contacto de personas. Yo lo he señalado repetidamente aquí en España, donde yo vivo y donde he tenido participación en los mecanismos de asesoría para las respuestas ante el COVID de algunas administraciones. Bueno, si no hubiésemos hecho el confinamiento, tendríamos cientos de miles de muertes más. Porque no había vacuna, porque no había tratamiento, porque el virus era letal. Y lo que nos permitió reducir notablemente la mortalidad en los meses, especialmente de marzo a mayo, donde se dieron estos confinamientos en el 2020, y después que fuimos haciendo digamos, el desconfinamiento gradual, lo que nos permitió salir adelante fue tener esas medidas de cuarentena, que por supuesto en el discurso liberaloide, demagógico y falaz de Milei era nefasto y que era un atentado contra la libertad. No, era lo único que podíamos hacer en términos de salud pública. Si yo enfrentase como autoridad sanitaria nuevamente una pandemia de estas características para la que no hay vacuna, haría lo mismo. Y la OMS tuvo toda la razón en recomendarlo, y así lo han señalado repetidos estudios y revisiones sistemáticas. Bueno, es que Entonces, ahí entra en contradicción. Bueno, ¿qué hacemos? Porque es duro, el dilema es importante, ¿no? Bueno, seguimos o de alguna manera le damos más importancia a la economía de un país, porque se paraliza, tú el encierro, digamos, paraliza, o a la vida de las personas. Un es un dilema falso complejo. dilema, porque no hay economía sin salud pública y sin vida de las personas. La única manera de contener el daño y salir adelante en el mediano plazo era hacer estos confinamientos. Yo creo que todo ese debate de economía versus salud pública o libertad versus confinamiento es un falso debate, y lamentablemente está muy nutrido por todos los procesos ideológicos que lo que quieren es un liberalismo a ultranza sin una regulación que incluya los aspectos sanitarios. Le agradezco mucho, Daniel. Gracias por haber conversado conmigo esta mañana. Daniel López Acuña, director del programa de la OPS y exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la OMS, a propósito de lo que es noticia, la reciente salida de Argentina y Estados Unidos, en lo que va de semana, de la Organización Mundial de la Salud, con algunas críticas importantes a lo que fue su gestión. 7:24, hacemos una pausa, ya volvemos.
La fusión con lo mejor del mundo del entretenimiento en una misma onda. Sonido